Quiero también agradecer a aquellos voluntarios que han estado de alguna u otra forma colaborando con Operación Niño de la Navidad, ¿de acuerdo? Queremos ser agradecidos y estamos agradecidos muy mucho a cada uno de los que habéis estado responsabilizados en el tema del colegio, de recoger las cajas, organizando los días que han estado aquí de horarios de recogida de las cajas, especialmente Rocío, que por la circunstancia pues ella ha asumido un poco más de responsabilidad y que la ha hecho extraordinariamente. Y como, bueno, deciros también que fue anunciado en el periódico la recogida, el número de cajitas que fue anunciado en el periódico, así que muchas gracias a cada uno de aquellos que habéis estado participando en la recogida y en animar y llevar a cabo toda esta campaña de Operación Niño de la Navidad. Dijo Calvino una vez que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y esto, en un sentido, por tanto, es que de alguna u otra forma el hombre es religioso. Bueno, sabéis que procedemos de una tierra donde la religiosidad aquí es bastante acentuada, ¿de acuerdo? Y creo que Calvino no estaba equivocado en ello. Todo ser humano, todo, sin excepción, nace con fe. La cuestión es dónde se deposita esa fe. Quiere decir, el ser humano, como decía en este caso Calvino, de por sí, de nacimiento, ya nace con fe. Quiere decir, la vida en sí, si no hay fe, es difícil vivirla, porque todo el mundo cree que se va a levantar mañana, que va a trabajar, que va a hacer aquello, hace sus planes, etcétera, etcétera, y en sí, el ser humano nace con fe. La cuestión y la pregunta es, ¿dónde está depositada esa fe? De hecho, cuando la fe no está depositada correctamente, lo contrario a esa fe que no está depositada correctamente o en quién está depositada su fe, se vuelve una persona religiosa. O a pesar de que su fe no esté depositada en Dios, cree en algo. Cualquier persona, sin lugar a duda, aunque no crea en Dios o en la existencia del más allá o en la existencia de que hay alguien que es superior a nosotros, esa fe de esa persona está depositado en algo o en alguien. Quiero ir aún más lejos, que ahora lo vamos a leer en Pedro, en Primera de Pedro. Hasta nosotros mismos, aquellos que creemos en Jesús, tenemos un grave problema, porque como somos seres imperfectos, por causa del pecado, indudablemente, esa debilidad religiosa, esa debilidad de querer experimentar, querer ver, querer depositar la fe que hay en nuestro corazón, tiene las consecuencias por nuestra naturaleza, ¿vale?, de imperfección, de que aun a pesar de tener a Jesús en nuestro corazón, como muchos de vosotros que creemos en Jesús y lo tenemos en nuestro corazón, creamos ídolos en nuestro corazón sin haberlo sin habernos dado cuenta. Y no es solo y exclusivamente propiedad o desarrollo del ser humano en sí, de su debilidad, sino nosotros mismos, siendo cristianos, habiendo depositado nuestra fe en Jesús, podemos caer en el error de que ese corazón religioso se convierta en religioso. No sea un corazón de fe donde se desarrolle la espiritualidad como debe ser, sino que mezclemos la espiritualidad con la religiosidad.
Y ahí es donde está el peligro. Y por eso vamos a leer un texto en Pedro donde nos avisa Pedro, donde además Pedro, habiéndolo experimentado en sus carnes, en aquella ocasión donde negó 3 veces al Señor Jesús, por eso viene esta advertencia, este texto donde nos va a recordar de alguna u otra forma que tenemos que estar vigilantes. No solo nosotros, y para aquellos que podáis estar aquí, que a lo mejor no tenéis depositada vuestra fe en Jesús, o también aquellos que creéis en Jesús, sabéis quién es Jesús, pero estáis en la lucha porque hay algo en vuestro corazón que tenéis que quitar. Yo recuerdo perfectamente una conversación con un familiar, hablándole del Señor, surgió la conversación, y era católica practicante, iba todos los domingos a la iglesia, ¿no? Y yo le decía, era mi tía, ¿no? Digo, tita, pero ¿tú no crees que aquello, te sacia, estás llena, te da respuesta, tú lo que ves allí crees que es correcto, etcétera, etcétera? La respuesta de mi tía fue, es que me lo ha enseñado mi madre. Y en muchas ocasiones, las costumbres nos privan de descubrir la verdad, o nos privan de romper con esas costumbres para que el Dios Todopoderoso se adueñe de nuestro corazón al 100%. Porque no os quepa la menor duda que el Señor Jesús quiere tu corazón todo. Él no se conforma con un trocito, ¿vale? Él no se conforma con el que le ofrezcamos la mitad. Él no se conforma con el que le ofrezcamos el 99,9. No. Él, cuando tú dices, yo creo en ti, yo quiero que tú seas el Dios de mi vida, Él dice, muy bien, yo quiero todo de ti. Y en muchas ocasiones, y puede ocurrir en algunos que pueda estar aquí en esta mañana, donde hay una lucha interna que dice, yo creo, dice, estoy de acuerdo, sé quién eres, sé lo que has hecho, pero hay algo que está interrumpiendo, que está impidiendo mi comunión plena con el Señor, o la absoluta visita de Dios en tu corazón. Y esto tienes que tomar la decisión de romper con las costumbres, con aquello que nos han enseñado, que aquellos que nos han enseñado, no lo que esté bien, sino aquello que está haciendo que pueda interrumpir mi relación con Dios en plenitud. ¿De acuerdo? Decía Pedro en el capítulo 5, en primera, ¿vale? El capítulo 5, versículo 8, decía, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mayoritariamente en este texto muchas veces, y en muchas ocasiones hemos compartido, hemos dicho y hemos citado siempre ese del adversario que está como león rugiente que nos quiere devorar, ¿vale? Pero hay una parte, el principio, donde dice sed sobrio y velad, y la pregunta es, bueno, ¿qué significa cuando Pedro se está refiriendo a sed sobrio y velad? El sed sobrio, Pedro, como bien he citado antes, por su experiencia en aquel momento cuando negó a Jesús 3 veces, es como si nos estuviera diciendo, sed prudentes. Sed prudentes. Sed prudentes. Es como te está diciendo, analízate, cuidado. Cuidado, porque el haber creído en Jesús, el haber hecho de Jesús tu Dios, no significa
que pueda crearse en nuestro corazón cosas, personas, actividades, etcétera, etcétera, donde ocupe un lugar en nuestro corazón que impide nuestra relación privada y en su conjunto con Dios. Y me explico. Imaginaos, bueno, tenemos un local fantástico, podemos tener una reunión fantástica, podemos tener unos pastores extraordinarios. Si, no sé, se me ocurre esto, ¿no? Si a lo mejor nuestra asistencia depende de porque nuestro local tiene una iluminación extraordinaria y un domingo y decimos que el domingo siguiente no vamos a tener luz y a lo mejor eso me hace, dice, oye, pues no me voy a sentir bien y tal. ¿No creéis que entonces estamos poniendo ese ídolo en nuestro corazón para que impida lo que realmente debemos de hacer? Es una cosa sencilla que creo que es comprensible. Bueno, hasta personas, ¿no? Podemos hacernos o idolatrar a nuestros propios pastores, en el sentido de que estamos tan, lo tenemos tan en alta estima y lo consideramos tan extraordinario que el hecho a lo mejor de que no participe nos puede afectar de tal manera que no estemos, o no hagamos, o no sirvamos. ¿Me estáis entendiendo? ¿Me explico? Creo que hay algo importante que Pedro nos está diciendo. Sed prudentes. Analizaros. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Cuál es nuestra motivación de estar aquí? Pero nuestra motivación de estar aquí tiene que ser siempre el 100% el Señor Jesús. Independientemente de que tenemos un buen liderazgo, independientemente de que tenemos un buen local, independientemente de que amamos a nuestros hermanos, independientemente de que tengamos una reunión excelente, independientemente de todo eso, Pedro nos está advirtiendo, analizaros, ¿cuál es vuestra motivación? Porque el que inconscientemente podamos crear esos ídolos en nuestro corazón, que están ahí, podemos desarrollar una espiritualidad de domingo en vez de lunes a domingo. ¿Me explico? Que si nuestra vida espiritual puede afectarnos en que solo y el domingo, de alguna u otra forma, nos sentimos que estamos honrando al Señor, vivimos para el Señor, sentimos la presencia del Señor, me siento bien, me gozo con mis hermanos porque alabo al Señor el domingo, pero ¿y el resto de la semana? ¿Tenemos esa misma dinámica? ¿O esos ídolos en nuestro corazón nos privan de esa relación y vida de fe cristiana que debe de hacerse de lunes a sábado? Por eso Pedro dice, sed prudentes, sed prudente. Y eso nos afecta a nuestro interior. Pero cuando dice Pedro, velad, afecta desde el exterior, lo que recibimos, ¿vale? Lo que recibimos. Y Pedro cuando dice velad, su significado es estad alerta. Estad alerta. Uno no se puede descuidar. Mirad, estoy por estos días y viendo la prensa, escuchando y tal, me indigna mucho el que desde el poder político o desde la comunicación se manipule a las personas. A mí me afecta eso, ¿no? Me pone nervioso, me indigna, me pongo y utiliza. Los medios de comunicación son muy peligrosos porque te lanzan las noticias y te lanzan las comunicaciones de una forma y de tal forma en las que podemos ser afectados
y no nos damos cuenta. Que si la noticia la da de una forma, cuando digo medios de comunicación, puede ser de cualquier índole, ¿vale? O de la misma sociedad, del mensaje que nos da, ¿de acuerdo? Y como cristianos, aquí Pedro dice, cuidado, no sé solo prudentes en cuanto a lo que como yo soy, que está ocurriendo en mi interior, sino dice, velad, está alerta, cuidado con lo que recibimos desde fuera. No creo que estaremos todos de acuerdo y nadie me negará que estamos bombardeados en muchos aspectos la Iglesia cristiana hoy día. En muchos aspectos. No lo voy ahora a enumerar porque nos podremos pegar mucho tiempo. Pero hoy día la Iglesia es y está siendo afectada por los mensajes continuos que nos da la sociedad. Por lo tanto, Pedro nos dice, cuidado, está también alerta. Todo lo que recibamos no es todo bueno. No, también me explico. No todo lo que el mundo hace porque es un mundo pecador es malo. Sin lugar a duda no. De hecho, en este caso nuestro país es uno de los países más solidarios del mundo. Quiere decir que aun siendo un mundo o siendo una sociedad de alguna forma idólatra o de alguna forma secular, que no cree, que tiene a Dios a la espalda, pero sin embargo la reacción a cualquier catástrofe mundial es un país solidario, ¿vale? Yo no estoy diciendo que que el mundo es malo. El mundo es pecador, pero tiene partes buenas porque tiene una esencia de Dios. Son criaturas de Dios y hay una parte de Dios que está en todo ser humano. Hay una parte buena que hace el ser humano. Pero lo que yo me estoy refiriendo es los mensajes que recibimos del exterior, de qué forma recibimos esos mensajes y cómo analizamos esos mensajes, hasta dónde llegan esos mensajes a nosotros. ¿Cuántos mensajes que recibimos somos aceptados por nosotros? Y por eso Pedro dice, cuidado, estad alerta, estad velad. Esto significa que tenemos que estar continuamente en alerta, continuamente en todos los mensajes que recibimos, analizando todo lo que recibimos. No podemos decir, estamos cansados, no pasa nada, porque digan esto o aquello. No. Es un permanentemente estar alerta para analizar todo, absolutamente todo lo que recibimos del exterior. ¿Por qué comparto esto? Porque hay algo muy, muy importante donde es una estrategia del enemigo. ¿Sabéis cuál es la estrategia del enemigo? Cuando divide el corazón. Puede dividir el corazón de una persona cristiana o puede dividir una congregación. Ahí el enemigo se explaya. Ese es el punto donde el enemigo quiere llegar. Dividir el corazón del cristiano. Porque cuando divide el corazón del cristiano, el cristiano no tiene una plenitud con Dios. No tiene una relación plena de plenitud con Dios. Lo tiene dividido. Y repito, el Señor Jesús quiere el corazón tuyo entero, no se conforma con un poquito, ¿de acuerdo? El Señor Jesús no es un Dios en el que dice, bueno, me está dando un ratito, me está dando una parte, me está dando... No. Por eso muchas veces decimos, aquellos que creemos decimos que sencillo es creer en el Señor, ¿verdad? Es tan fácil, pero sin embargo a la misma vez tan difícil por el ser humano, no porque Dios lo ponga difícil, sino por el ser humano. ¿Por qué? Porque tiene que dejar cosas. Sin lugar a duda, tiene que dejar cosas. Y dice en Mateo, en el capítulo 12, Mateo 12, versículo 25, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y en el 6:24
dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. En este caso concreto se está refiriendo a la riqueza, pero es uno entre tantos, ¿de acuerdo? Y estos textos nos hace ver que un corazón que está dividido no puede servir al Dios que hemos creído. Aquellos que hemos decidido creer en Jesús, el plan del enemigo es dividir nuestro corazón para no servir como debemos de servir. Es más, cuando nuestro corazón está dividido, la voluntad de Dios sobre nosotros no se puede llevar a cabo, no se realiza, porque perdemos la percepción de Dios. Perdemos completamente el sentido de lo que Dios quiere para nosotros. Nos cuesta trabajo distinguir el que cuando Dios nos dice algo, nos cuesta trabajo de discernir lo que Dios me está pidiendo. Por eso la estrategia del enemigo es dividir. Dividir. Su estrategia es dividir. Y cuando Él consigue dividir nuestro corazón, la voluntad de Dios en nuestra vida, de transmitir lo que Dios quiere, cuesta trabajo de discernirla. Dice en Ageo, en el capítulo 1, versículo 56, Ageo 1, 5 y 6. Dice: pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Aquí no se está refiriendo a aquellos que no creen, se está refiriendo a aquellos, a nosotros, a la iglesia, en este caso al pueblo de Israel, ¿no? Pero esto viene para nosotros perfectamente. Dice: pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en sacos rotos. En definitiva, lo que el profeta Ageo está hablando aquí al pueblo de Israel, que sin lugar a duda nos concierne a nosotros, viene muy bien para cada uno de nosotros y como congregación, es hacer un autoexamen, analizarnos. Quiere decir, cuando hay comportamientos o decisiones en las que nos ponen nerviosos o nos pone un poco así, es como, aquí el profeta está diciendo, cuidado cómo estás caminando, ¿no? Cuidado qué estás haciendo, qué decisión estás tomando, ¿en base a qué? ¿En base a qué estás tomando estas decisiones, ¿no? ¿Para qué? Para analizar realmente si las decisiones que se toman, o que uno toma, o como congregación, realmente está en los caminos correctos. Porque, como he dicho, si el enemigo hace dividir el corazón, el discernimiento del camino que estamos llevando nos va a costar trabajo de discernir si realmente es el correcto o la decisión que hemos tomado es el correcto. ¿Por qué? Porque al tener dividido nuestro corazón no discernimos con claridad, no vemos con claridad cuál es la voluntad de Dios y no vemos con claridad si lo que estamos haciendo o hacia dónde vamos es lo correcto. ¿Me explico? ¿Me entendéis? Por eso es tan importante cuando Pedro nos llama a ser sobrio y velad. Estar alerta. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 2, hay un llamado y dice: y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos,
con todo tu corazón y con toda tu alma. Repito, ¿cuál es la demanda del Señor? Todo. Es toda. Por eso aquí que pueda haber alguien que pueda tener esa lucha interna de haber visto con claridad lo que el Señor Jesús ha hecho por su vida, que pueda ver con claridad que es pecador y que el Señor Jesús ha muerto por su pecado, lo reconoce. Puede ser que haya alguien que pueda reconocer plenamente al Señor Jesús aquí, pero todavía no ha dado ese paso. Y es posible que haya ese algo ahí en su corazón que le impide dar ese paso. Y es ese corazón dividido, fijaros que astuto es el enemigo, ¿de acuerdo? Que hace que impida tomar esa decisión, porque esa decisión va a comportar, va a llevar a cabo que Jesús te pida el corazón completo. Porque Él no se conforma con poco, sino que se conforma con la plenitud de tu corazón. Y esto ocurre, que muchas veces pensamos que esto es de los que no creen, puede ocurrir en nosotros, puede ocurrir en mí. Crearme en mi corazón un ídolo, algo, sin darme cuenta, me divide mi corazón y me hace que no vea con claridad lo que Dios me está diciendo. Y camino donde creo que es lo correcto, pero sin embargo no estoy en el camino correcto. O hago cosas que creo que es correcto, pero no son correctos. Y muchas veces ocurren estas cosas porque el enemigo ha trabajado muy astutamente y ha creado en nuestro corazón algo, un ídolo, que creo que es correcto, sea lo que sea, una persona, una cosa, un movimiento, etcétera, 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 que hace que no distinga que cuando yo estoy en el camino, si realmente estoy en lo correcto o no, ¿vale? En Deuteronomio también, en el capítulo 10, versículo 12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que ande en todos sus caminos y que lo ames y sirva al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y en Deuteronomio, seguimos en Deuteronomio, en el capítulo 26, versículo 16, dice: el Señor tu Dios te manda hoy que cumpla estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Es curioso que está continuamente el Señor demandando. ¿Qué está demandando el Señor? El 100% de nuestra vida. Completamente. Para concluir solo, me gustaría, en Segunda de Crónica, capítulo 15, versículo 12, Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 12. Dice que entonces prometieron solemnemente, que buscarían al Señor, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Nuestra demanda de parte de Dios es que busquemos el rostro de Dios continuamente. Busquemos su presencia continuamente. Quiero, para finalizar, una experiencia que tuvimos el domingo pasado. Bueno, ya se ha citado que tuvimos la oportunidad, en este caso tuvimos la oportunidad de estar en Nueva York. Y quiero solo dar una pincelada de donde estuvimos el domingo. Estuvimos en una iglesia, estuvimos en una reunión. Nos fuimos porque yo no entendía inglés. Hay otros que sí, pero yo no entendía. Sentí la presencia de Dios, pero por mucho que me hablase algunas cositas, aleluya, y etcétera, etcétera, yo entendí algo, pero, ¿vale? Bueno, pero después fui partícipe de la alabanza. Esto es una congregación
de un pastor llamado Jim Cymbala, que ha llevado por más de 40 años el pastorado de esta congregación. Él nació en el año 49. Ahora creo que ya no desarrolla el pastorado, aunque está allí y participa, pero creo que ya hay un equipo de liderazgo nuevo. Él está vivo, tiene 70 y tantos años. Él comenzó una congregación con 30 personas. Donde estuvimos, es un teatro para una capacidad de 3.200 personas. El domingo por la mañana hay 3 cultos, a las 9, a las 11 y a la 1. Hoy día tiene más de 16.000 miembros la congregación. Y esto me hacía la pregunta, nosotros tuvimos que hacer una cola para entrar. Ahí no entra como puede entrar cualquier persona, o como hoy puede estar aquí una visita que entra sin problema, ¿no? Nosotros mismos tuvimos que hacer una cola para poder entrar. Y me llamó mucho la atención porque esta iglesia no es una iglesia más. Se llama la Iglesia del Tabernáculo, en Brooklyn. La verdad que fue una pasada. Una pasada porque fue una experiencia. Estuve todo el tiempo con el nudo en la garganta, porque aunque no entendía el inglés, pero imaginaos un teatro completo, 3.000 personas, un coro que estaba enfrente, que podía, el grupo de alabanza podría ser 200. Era el grupo de alabanza, 200. Y eso me hizo hacerme una pregunta. Y es lo que quiero, con esto finalizo, ¿vale? Y es una pregunta retante para todos, incluido el liderazgo de esta congregación. La pregunta es si queremos ser una iglesia más o si queremos ser una iglesia diferente. La experiencia que tuvimos el domingo pasado es que estábamos en una iglesia diferente. No era una iglesia más. Tenía la capacidad, yo creo que podrían entrar en cada reunión, yo qué sé, 200, 300, 400 personas que iban de turismo. Porque en las guías turísticas le dicen que vayan a esa congregación por ver el grupo de alabanza. En este caso, el coro gospel que ellos tienen. El coro gospel que ellos tienen de alabanza ha conseguido ya 6 Grammy. A mí me da igual el motivo que sea por qué van. Lo importante es que los que estaban allí escuchaban el Evangelio. Por lo tanto, a mí me hizo y me hace sentirme que, siendo sobrios y velando, la iglesia, nuestra congregación, nuestra comunidad, y digo nuestra comunidad porque aquí tenemos que trabajar todo, el amar a Dios sobre todas las cosas, el estar en plena comunión con Dios al 100%, el que Dios tenga tu corazón 100%, es un servicio y sacrificio de aquellos que amamos a Dios. Por lo tanto, estamos todos comprometidos en esta comunidad de que tenemos que funcionar todos. No se trata de unos cuantos, se trata de como comunidad. Tenemos que trabajar como comunidad todos. Y siendo sobrios y velando, creo que no seremos una iglesia más, sino que seremos una iglesia diferente. Y esto, para la gloria de Dios, no se trata de ser una iglesia diferente por ser diferente. Se trata de ser una iglesia diferente para que los que están allá afuera vean que Dios trabaja de una forma también diferente.
y pueda llamar la atención a esta sociedad que está acostumbrada a una religiosidad, y en este caso en nuestra tierra, y pueda ver que hay otra manera de glorificar a Dios, que hay otra manera de estar comprometido con Dios, que hay otra manera de llegar a Dios, de desarrollar cómo tenemos conexión con Dios. Así que el Señor nos bendiga y que realmente seamos una comunidad donde llame la atención, donde la ruta turística de Dos Hermanas, uno de los lugares que puedan visitar sea este. Y eso sería tremendo. Para que entremos en la guía turística tenemos que ser diferentes. Diferente en cuanto a las formas. Quiero que me entendáis perfectamente. Así que el Señor nos bendiga, nos ayude a ser sobrios, prudentes, velad, estar alertas, y estoy convencido de que nuestro compromiso con Dios en lo que hagamos, seguramente que estaremos en los caminos correctos. Seguramente, sin lugar a dudas, estaremos en los caminos correctos. Por lo tanto, nos espera un 2019 lleno de sorpresas y de retos para que el Señor Jesús sea glorificado por esta comunidad aquí y por aquellos que puedan entrar por esa puerta.